Entonces, son muchos aspectos que debemos de cambiar, son muchos aspectos que debemos de mejorar y son muchos aspectos que debemos de estudiar como sociedad para cada día crecer más, para cada día ser mejores, para que cada día seamos más prósperos. Así inclusive dejarían tantas personas de estar trabajando incómodos en su lugar de trabajo, exigiendo sueldos mayores, que yo no digo que no se lo merezcan, pero vuelvo y repito, cuando una persona hace algo por vocación, le nace hacerlo hasta sin que le paguen. ¿Y saben qué pasa? Sorprendente y milagrosamente, que como lo hace tan bien y donde quiera que va, él ama lo que hace y lo perfecciona porque lo ama. Entonces los jefes lo buscan, o los patronos o encargados de empresas lo buscan para hacer eso porque lo hace muy bien. Y entonces él puede cotizarse. Pero por lo regular el que no tiene vocación quiere pedir el sueldo antes de empezar a trabajar. Y se entiende que la cosa está difícil, pero vuelvo y repito, analícese usted mismo, pregúntese, ¿cuál es mi vocación? Pregúntese, hágase la pregunta. ¿Cuál es mi vocación? ¿He encontrado yo mi vocación en mi vida? ¿Será que alguna vez me he preguntado aspectos de mí mismo? ¿Me he dedicado a conocerme a mí mismo para entonces entender cuál es mi vocación? Si uno analiza la ciencia ortodoxa, lo que uno va a la universidad y lo que estudia en las escuelas, todo estudia hacia afuera, todo estudia hacia afuera, hacia las cosas, hacia la naturaleza. No decimos que está mal, pero la ciencia gnóstica nos enseña, al igual que los antiguos sabios, al igual que los antiguos griegos, que el hombre debe conocerse primero a sí mismo. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Por qué nació en este país? ¿Por qué no nació en otro? ¿Por qué nació en este pueblo? No es malo cuestionarse eso, debe cuestionarse, debe romper esos dogmas. Como decíamos en el segmento anterior, Carl Jung, que era un científico de la conducta, decía y entendía que Dios se puede unir con la ciencia. Y la ciencia gnóstica afirma eso que ese científico decía. ¿Por qué no hacerlo? Simplemente porque ciertos dogmas que nosotros tenemos no nos los permiten. Entonces hay que empezar a ser más reflexivos sobre nosotros mismos, sobre las bases de la vida y de la educación que tenemos, sobre los preconceptos que tenemos en nuestra mente, en nuestra memoria, en nuestro intelecto. Debemos nosotros ser personas bien basamentadas, bien fundamentadas. Y eso no empieza buscando tanta cosa por fuera. Vuelvo y repito, no estamos en contra de que se estudien todas aquellas ramas y artes, claro que sí, eso es bueno y necesario. Sin embargo, primero hay que conocerse a sí mismo. ¿Cómo podríamos nosotros conocer nuestra vocación si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos? No nos hemos dedicado a estudiarnos a nosotros mismos, no hemos empezado a analizar, a reflexionar y estudiar con las técnicas que aquí se han dado en segmentos anteriores. ¿Cuáles son nuestras inclinaciones? ¿Cuáles son nuestros gustos? ¿Cuáles son nuestros lineamientos? Pero vuelvo y repito, si observamos la sociedad, encontramos personas que trabajan en sitios y trabajan incómodos. Y por eso entonces ocurren fricciones con el jefe, fricciones con no sé quién, fricciones que... Si la persona tiene vocación, los reproches que le hace el jefe, él entiende que es una manera de perfeccionarse y de mejorarse. Y vuelvo y repito, que por hacerlo con ese agrado, con ese entusiasmo, con esa ganas de, porque le sale del corazón, lo va a hacer perfecto, lo va a hacer sonriente, y aunque sufra y pase los miles de martirios, va a ser feliz. El trabajo no va a ser una esclavitud más, no va a ser un sistema más que lo atrapa y que lo agobia. No va a ser un trabajo, va a ser un deleite, va a ser una libertad. Pero vuelvo y repito y recalco en ese punto, nosotros no nos hemos dedicado a conocernos a nosotros mismos. Por eso insistimos siempre, les invitamos a nuestra Fundación Cultural Gnóstica en la calle Antonio María García 105, los lunes, miércoles y viernes a las 7:30 de la noche tenemos conferencias especiales y prácticas para que la persona desarrolle
todas sus capacidades y haga introspecciones y meditaciones y una serie de técnicas que le permiten conocerse a sí mismo, que le permiten encontrarse a sí mismo y entonces saber quién es y para qué ha venido. Uno de esos aspectos que le permiten saber para qué ha venido, aunque no el quién es, pero sí le permite saber para qué ha venido, es este aspecto de la vocación. Y eso entonces le permitiría también a ese individuo, estudiante, joven, niño que va creciendo, ser una persona más feliz, más completa, más íntegra. Y entonces la sociedad, los empleos gubernamentales, los empleos del Estado pudieran estar mejor ejercidos si se tomara en cuenta este pequeño detalle, si se empezara a seleccionar la persona no solamente por lo que ha estudiado, sino por la inclinación que tenga. Tiene que ser una combinación, porque no todo el que ha estudiado una carrera es porque tenga la vocación de esa carrera. Ay, Dios mío, qué delicado. Ahí entonces encontramos médicos que debieran ser ingenieros, ingenieros que debieran ser ebanistas, ebanistas que debieran ser doctores, doctores que debieran ser abogados, por falta de conocerse a sí mismo. Fíjense qué importante es eso, fíjense qué trascendental. Si lo hubiéramos hecho antes, sería la pregunta que a uno se le ocurre, ¿verdad? Pero bueno, ya que tenemos el conocimiento ahora, ayudemos a nuestros hijos, ayudemos a nuestros estudiantes a encontrar su vocación, a ver qué es lo que le gusta, qué le encanta realizar, para que la vida, en vez de convertirse en algo asfixiante, en algo que hay que cumplir como si fuera un martirio, se convierta en una libertad, en una delicia, en una vida libre como lo quiere la ciencia. Este punto de la vocación, verdaderamente que pudiéramos extendernos bastante hablando de él, pero lo dejamos para que las personas reflexionen, cada uno, sobre este aspecto y comprendan que debemos encontrar cada uno de los puntos que hemos ido diciendo, deben desarrollarlos y deben encontrarlos. Para eso tiene que primero conocerse y estudiarse a sí mismo. Hay métodos para que usted se conozca. Les invitamos a las personas que no han visto este segmento en otras ocasiones a que visiten nuestro canal en YouTube. Se llama Gnosis Constanza. Allí podrán revisar todos los aspectos que hemos hablado sobre el despertar de la conciencia y sobre la educación. Bien, entonces, entendiendo la importancia de la vocación, lo dejamos allí para la reflexión de cada quien. Vamos a hablar un poquito ahora sobre la competencia, ¿verdad? Como estamos hablando, la forma en que está guiada la sociedad de hoy es una forma, desde el punto de vista de la ciencia gnóstica, que no está totalmente correcta. Hay aspectos que hay que analizar, hay aspectos que hay que empezar a visualizar desde otro enfoque. Y uno de ellos es esto de la competencia. Por lo regular, a los estudiantes se les enseña es a competir, a que deben llegar primero, a que deben sacar la mejor nota, a que deben, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces uno ve, como decíamos en segmentos anteriores, que uno quiere imitar al otro porque ese es el mejor, y el otro quiere competir con el otro, y eso se vuelve como un pleito, como precisamente una competencia, una pelea, una rivalidad, cosa que no debe ser. Nosotros debemos, por el contrario, enseñar el compañerismo, el trabajo en equipo. Pero mientras estemos hablando de la competencia, de que hay que ser mejor, de que hay que ser... Eso es un enfoque muy equivocado si la educación se está manejando de esa manera. Nosotros tenemos que entender que lo que nosotros debemos ser es una mejor versión de nosotros mismos. Es decir, yo no tengo que mirar al vecino, no tengo que mirar al estudiante que me queda al lado, no tengo que mirar a nadie. Si estudia bien, si lo hace bien, maravilloso. Si trabaja bien, si es un buen profesional, perfecto, que siga así. Yo lo que debo aprender es hacer una mejor versión de mí mismo. Pero para
para eso, vuelvo y repito, tiene que conocerse a sí mismo. Ahí está el detalle. Tengo que conocer cuáles son mis debilidades para empezar a trabajarlas, hasta eliminarlas, hasta ser mejor en ellas. Tengo que ver cuáles son mis virtudes, cuáles son mis vocaciones, para empezar a desarrollarlas. Y entonces, increíblemente pasará algo. Los demás me van a ver con asombro. Me van a decir, oh, pero mira, fulano sí hace bien tal cosa, pero mira que... Y sin embargo, no se dan cuenta que no tienen que estar mirando a uno, sino que tienen que mirarse a sí mismos, conocerse a sí mismos, desarrollar su propio ser una mejor versión de sí mismos. Y entonces brillarán de una manera muy natural y muy espontánea, muy íntegra y muy propia, muy original, porque no están copiando de nadie. La copia y la imitación es un aspecto negativo de esta época. Eso de la moda, eso de estar copiando lo que al otro le gusta, lo que todo el mundo hace. Dicen por ahí que la moda no incomoda, pero eso no es cierto. ¿Cuántas veces uno no ve personas, a veces damitas, poniéndose un pantalón que no le encaja, de medio talle, pero su cuerpo no le encaja? Entonces se pone una moda que es lo que le hace verle más fea. Y eso hablando de la moda en el sentido estético, pero a veces se pone de moda aspectos que son intelectuales, y la gente hoy en día entiende que todo es intelecto, y eso no es así. Precisamente ese es uno de los grandes fallos que ha pasado hoy en día, que todo queremos entrarlo a la memoria infiel.